La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8 de la mañana con 1 minuto, señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ya estamos conectados con Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabambe en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, Radio Santo Domingo, RSD en Chimbote, Radio Santa Rosa en Lima, toda la red dominica de medios de comunicación a sus órdenes, y también pues nuestro saludo para Ayacucho a través de La Voz de Ayacucho y a todo Huánuco a través de Radio Huánuco en frecuencia modulada. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, muy buenos días. Lunes Santo, ayer domingo de Ramos, como ustedes recordarán, esta es una radio pastoral y siempre estamos muy atentos al calendario de la iglesia. Se pone fin a la Cuaresma este próximo domingo. Cuaresma es un tiempo de preparación y nosotros esperamos que también, así como después de un Viernes Santo viene la resurrección, estemos pasando el Viernes Santo ya y pronto lleguemos a la resurrección. Pero parece que no salimos del Viernes Santo. Hoy día vamos a explicar por qué. Pero también decirles a todos los seguidores de Radio Santa Rosa que hay actividades especiales que, como ustedes saben, siempre tenemos todos los años. Jueves, viernes, sábado y domingo de programación especial, no se emitirá este programa. Y también martes en la noche, ya les vamos a dar los detalles de la programación, hay la procesión especial que sale de acá, de la Basílica de Nuestra Señora del Rosario, que es popularmente conocida como Santo Domingo, aquí en Conde de Superunda, con Camaná. Y vamos a darles toda la información. Es parte de los festejos de la Semana Santa de Lima, del centro de Lima, que ha sido declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad, la Semana Santa limeña, porque justamente, bueno, mucha gente sale de Lima, pero hay que saber que mucha gente que permanece en la ciudad disfruta de estas manifestaciones de fe, que son básicamente el acompañamiento de la pasión de Cristo y finalmente el domingo triunfante de la resurrección. Así que hay mucho por hacer. La iglesia recomienda a todos confesarse durante la Cuaresma. Dice la iglesia por lo menos una vez al año, pero de ser posible en la Cuaresma. Si no lo ha hecho, pues hágalo ahora. Tiene todos estos días para hacerlo. Ya jueves, viernes, sábado y domingo es más complicado, hay mucha gente, entonces aproveche para hacerlo de una vez. Mientras tanto, hablando de confesiones, los paralelos son tantos, pues no hemos tenido muchas, pero sí, la última vez que estuvimos juntos, que fue el viernes pasado, nos aprestábamos a escuchar el mensaje del presidente de la República, Martín Vizcarra. Martín Vizcarra, hay que decirlo, nació en el año 63, y como muchos de los que nacimos en el año 63, se llama Martín probablemente en homenaje a la colonización de San Martín de Porres. Claro. Las personas que nacieron en 1963 en el Perú, muchísimos Martínez y Martinas fueron bautizados de esa manera por sus padres, porque San Martín de Porres fue justamente canonizado en 1962 y sus madres pues atribuían sus nacimientos a algún milagro de San Martín. Así que por eso es Martín Alberto Vizcarra Carranza, nuestro nuevo presidente de la República, casado, 4 hijos, es un buen padre de familia hasta donde se le vio, y abuelo, tiene un nieto, me parece, sí, que lo llevaron a la juramentación. La juramentación fue muy sobria, como ustedes imaginarán, no hay ninguna posibilidad de invitar a nadie internacional, van los embajadores locales acreditados, y bueno, los mismos congresistas, la familia y punto, no hubo más. El discurso breve, conciso, de ingeniero, como dicen, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, pero lo que correspondía, ¿no? Discreto, sobrio, lo que correspondía en una emergencia, porque es una situación de emergencia. A ti te dicen, no sé, pues el lunes que vas a ser presidente el viernes, no tienes mucho tiempo para, o peor, que el miércoles que vas a ser presidente el viernes, no tienes mucho tiempo para escribir. Y en segundo lugar, plagado de buenos deseos, como he escrito ayer, plagado de buenos deseos, pero que, claro, si son buenos deseos y no se concretan en hechos, quedarán nada más que en palabras. Una buena señal es que el Congreso lo aplaudió, a diferencia de Kuczynski, que lo pifiaron durante toda su juramentación, o parte de la juramentación.
El único que no aplaudió fue Cheput. Se mantuvo muy reservado, muy ensimismado en él mismo, ¿no? Bueno, y Mercedes Arauz, ¿no? Sí. Cuando el presidente anuncia que cambiará todo el gabinete, Mercedes Arauz permanece estática, ¿no? De brazos cruzados. Yo no sé en qué estaban pensando en realidad. O sea, cuando un nuevo presidente del Consejo de Ministros se nombra, ese nuevo presidente del Consejo de Ministros, por supuesto, tiene que elegir a los ministros, ¿no es cierto?, con coordinación con el presidente de la República, a propuesta, dice la Constitución, y con la anuencia del presidente de la República. Propone y el presidente dice sí. Entonces, si vamos a tener un nuevo presidente de la República, ¿cómo no vamos a tener un nuevo presidente del Consejo de Ministros? ¿Y cómo no vamos a tener un nuevo gabinete? Nada impide que Vizcarra llame a gente que ha sido ministro en el pasado, pero en el pasado cercano o lejano. Pero lo que hay que decir es que Vizcarra ha preferido, y eso sí, no es una omisión, porque él es un hombre formal, ha preferido tener la menor cercanía posible con el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Ni mencionó al presidente. No lo mencionó, nada. No le agradeció, solamente dijo que días terribles estaban pasando. Es cierto, y eso hay que decirlo, que él se apartó o lo apartaron, ya lo sabremos algún día, él se apartó o lo apartaron del ejercicio del poder. O sea, al irse a Ottawa, él no quería estar acá. Es cierto también que él no sabía del indulto de Alberto Fujimori. Porque es un buen político, creo yo, y le hubiera aconsejado al presidente que no lo hiciera. Pero el presidente no estaba para escuchar razones, supongo, en ese momento. Y lo que hoy está pagando el presidente Kuczynski, expresidente Kuczynski, es el no haber querido escuchar. Esa es la verdad. Se le dijo en todos los tonos que lo último que podía hacer era destruir su poca palabra. Bueno, la destruyó. Indultando a Fujimori la destruyó y hoy nadie le cree nada. Ahora, la suerte del presidente Kuczynski también merece un capítulo especial, ¿no? El sábado nos hemos todos sorprendido con la noticia de que el fiscal Hamilton Castro a toda velocidad no solamente pedía el impedimento de salir del país de Pedro Pablo Kuczynski, sino que estaba allanando su casa en Cieneguilla y su casa en Choquehuanca, que son dos propiedades en realidad, una que ha mantenido alquilada como renta, pero ahora nadie pues quiere vivir al lado del presidente, o sea que está vacía, y otra en la que vive. Ese registro de su domicilio ha durado muchas horas, terminó tarde en la noche del sábado, y a todas luces parece un exceso, ¿no? Lo que sorprende además, de eso tendremos que hablar en su momento con los abogados del señor Kuczynski, es que la investigación no sea por el caso Mamani o por el caso de corrupción reciente, sino que sea el caso de Westfield y los temas de Odebrecht del año 2004-2006 durante la segunda parte de su ministerio, ¿no? Como ministro de Economía y Minas, de Energía y Minas, perdón, Economía y Finanzas, fue de Energía y Minas antes, de Economía y Finanzas y primer ministro. ¿Por qué? Porque ahí tú podrías decir que hubo tráfico de influencias, podrías decir que hubo negociación incompatible. Todos esos tipos penales pueden aplicarse, digo pueden porque no soy fiscal, pueden aplicarse, podrían aplicarse a la conducta del presidente. Pero lavado de activos, o sea, Kuczynski tendría que haber lavado para Odebrecht y me vas a decir a mí 12 años después haber devuelto algo a alguien, ¿no? O Sepúlveda tendría que haber lavado para Kuczynski, ¿no es cierto?, de alguna manera hacer su testaferro y devolvérselo. Sepúlveda dice que no era su testaferro, dice que iban mitad. Eso es lo que dice Sepúlveda. Y que sus utilidades se las depositaba en su cuenta y el señor Kuczynski las gastaba como quería. Entonces, a mí me preocupa nuevamente, y este es el caso de este fiscal, es que se utilicen tipos legales que no son los aplicables. ¿Para qué? Para que la persona sea procesada de todas maneras, aunque ya haya prescrito el delito. Es decir, si lo procesaran por tráfico de influencias, o que es 8 años en caso de funcionario público, la máxima, o negociación incompatible, no podrían procesarlo porque inmediatamente los abogados tendrían que decir, disculpe señor, aquí reconocemos que hay esto, ese es un camino de Nakazaki, puede decir que reconozco que no hay nada, César Nakazaki va a ser el abogado, reconozco que no hay nada, que no hay, ¿no? O sí reconocemos que efectivamente se consumó tal delito, pero se consumó y terminó sus efectos hace muchos años.
¿Ya pasó, ya prescribió todo? El tráfico de influencias de todas maneras y negociación incompatible también. Lo que sucede es lo siguiente, es que el fiscal Hamilton Castro quiere, al igual que Ollanta-Humala, Nadine Heredia, al igual que Keiko Fujimori, en eso sí, al igual que Toledo, al igual que en el caso de Toledo 2011 también, ¿no? Acusarlo por lavado de activos por donaciones de campaña. Y volvemos al mismo tema. Que no es delito. Que no es delito, pues. Si es lavado de activos, porque dice, estamos investigando de 2004 al 2015. Entonces decía, ¿pero por qué? Si ha sido ministro de 2004 a 2006. No, es que es lavado de activos. ¿Por qué? Por las donaciones de campaña. Eso es lo que le presenta al juez el sábado. Entonces, ¿no hemos dicho ya 100 veces que las donaciones de campaña no son lavado de activos? Bueno, ahora, mientras dilucidan esto, tú sabes que pueden pasar pues 3 o 4 años, ¿no? Y lo pueden meter 18 meses preso. A Kuczynski, claro. O sea, si Humala está preso por 3 millones de dólares, exactamente, por $300,000 también se va Kuczynski preso, por la campaña del 2011. Porque Barata alega entregarle a Susana Lapuente $300,000. Entonces, igual, Keiko Fujimori es intocable, pero por lo menos a sus secretarios generales les allanaron las casas. Entonces, no lo están juzgando por los actos del 2004, 2006. No les están imputando un lavado de activos por 2004, 2006. El tema de más cercano, digamos, es la donación de campaña del 2011 para hacer eso, lavado de activos, y que se le puede imputar un delito porque ese sí no ha prescrito. Complicado, ¿no? El de 2011. No ha prescrito. No ha prescrito. No ha prescrito. Ahora, no ha prescrito si es que consideras que eso es lavado. Pues yo considero que eso no es lavado y la mitad de los penalistas de Lima o más en el Perú consideran que eso no es lavado. Entonces, hay un tema ahí complejo de explicar. La otra es que, miren, siempre hay que alabar cuando un fiscal pues es rápido, ¿no? Mosca, hace las cosas con celeridad. Pero fue demasiado rápido. En comparación pues con el resto, ¿no? Porque con Alan García ni con parsimonia, no le pasa nada. También a la misma declaración, tanta plata, tantos a Alba Castro, igualito. Y nada, no le allanan su casa, no le registran nada. Ahora, desde el punto de vista de cosas interesantes que puede encontrar el fiscal de la campaña del 2011 en su casa en Cineguilla, lo dudo, es una casa de campo, y en la de Lima podría encontrar pues papeles de la campaña, sí, pero este tipo de información tendría que llenar su casa en Wisconsin para encontrar algo, ¿no? O sus oficinas en Miami. Entonces, parecía más un show, ¿no? Para decir, acá estamos, estos somos. Un show que no le hace ningún bien a Vizcarra. Ese es el otro problema. No, le hace mucho daño a Vizcarra. Porque el mensaje es, la gente cree, y Keiko Fujimori también, que es el presidente el que ordena este tipo de cosas. Cuando hay total independencia, o debería haberla, ¿no? Entonces, la gente cree que es Vizcarra el que ha ordenado atacar a Pedro Pablo Kuczynski. No lo deja bien. Igual como Keiko Fujimori creía que era PPK el que atacaba las casas de Yoshiyama y de Bedoya. Entonces, no lo deja bien. No lo deja bien en nada. Y está en un problema. Ahora, le preguntaron ayer, el presidente Vizcarra ha decidido hacer visitas inopinadas y tempraneras. En este momento está en el Colegio Melitón Carvajal. Ayer estuvo en el Hospital del Niño. Dar pocas declaraciones, muy pocas. O sea, un estilo Castañeda al ocio, ¿no? No hablo mucho y aparezco en el sitio muy temprano en la mañana. Entonces estoy en las microondas de la mañana en los noticieros y no aparezco. Más que para eso, ¿no? Parece un estilo. Ya visto, ¿no? No es malo porque funciona. De hecho, a Castañeda al ocio le funcionó por años. Pero como que ya está un poco visto, ¿no? Y no dar mucha información. Casi nula información, ¿no? Entonces su gabinete ha dicho que en una semana, ¿no? Han circulado listas de nombres, por WhatsApp, todo el fin de semana, listas y listas, pero nada, eso es cierto, por cierto. Yo, si lo que he aprendido con 20 años en esto es, que es que te mandan una lista, la lista no es. Salvo que alguien de la familia te diga, no, sí nos han dicho que vayamos a la juramentación. Ya. Bueno, vamos a hacer una pausa, porque como les dije, entre las cosas que han pasado este fin de semana, también tenemos pues una guerra
Siento que ni Caín ni Abel, oye, una cosa... Huáscar de Atahualpa. Huáscar de Atahualpa. Hay muchos personajes históricos, ¿no es cierto? Que incluyen... Y de ficción también, pero esto es... Hermana, hermano, es poco, ¿ah? Bueno, vamos a buscar. Te aseguro que en algunos reinos, en la sociedad medieval, tiene que haber también habido este tipo de peleas por el poder. Pues son peleas gigantescas, ¿eh? Vamos a la pausa y regresamos. Vamos a la pausa y retornamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ocho de la mañana con 19 minutos, estamos a través de la red Sodomco en esta transmisión de A Pensar Más. Rosa María Magali Llanos nos escribe y nos dice: en Egipto me parece que encuentras un ejemplo, Cleopatra y Ptolomeo. Ah, claro, muy bien, muy bien. ¿Qué pasa con los hermanos Fujimori? Ahora, Keiko no es precisamente Cleopatra, ¿no? Por lo que la crónica dice. Pero en fin. No, miren, es una historia muy larga, con muchos capítulos. Este es un capítulo más, pero que va en un camino de deterioro cada vez peor, ¿no? Que es lo que uno ve, como cualquier familia, donde uno ve que hay una parte de una familia que se lleva mal con la otra y las cosas caen. Si no hay alguien que pare, ¿no es cierto?, en algún momento, las cosas se van a poner peor y peor y peor y peor. Alguien tiene que ser, digamos, más noble y decir, ya, acá termina, ¿no? Pero, porque si no las cosas se ponen peor. Pero en esta familia no sucede eso por muchas razones, ¿no? La primera es porque estos niños han tenido una infancia muy, muy compleja, ¿no? Han sido criados durante 10 años en un cuartel militar prácticamente, y donde veían que sus padres, bueno, se trataban de la forma en la que se trataban. Bueno, en muchas familias pasa, pero en esta probablemente fue peor porque todo fue público. Una cosa es que tus papás se trompeen en privado y otra cosa es que se trompeen por periódico. Y luego, porque estos niños en su mayoría optaron por su padre. Optaron por el padre. Keiko Fujimori optó por su padre y Kenji se lo dijo al juez. Yo durante 5 años, desde los 12 a los 17 años, no supe nada de mi madre. Absolutamente nada. Entonces, él no quería estar con su madre porque decía que le hacía daño. Y porque su madre no estaba bien, la salud mental de su madre no estaba bien, no estaba sana. Terrible. Y su madre hacía política para ser presidente de la República también. Sí, congresista. Entonces vieron a sus padres pelear por el poder, en otro nivel, pero pelear por el poder. Y luego, el padre fugado, estos chicos abandonados en el Perú, porque el padre se fugó y a Keiko la dejó con sus cosas en el Palacio de Gobierno. Y la que salió así despidiéndose los empleados, como lo hizo Pedro Pablo Kuczynski hace unos días, fue ella, con su perrito y sus cajitas. Y la que estaba parada al lado de ella, ¿quién era? ¿Tú no te acuerdas de eso? ¿Quién está parada en las fotos al lado de ella cuando tiene que salir del Palacio de Gobierno? Ana Vega. Ana Vega fue. Claro. No estaba su madre, no estaba su padre, estaba Ana Vega. Uh-huh. Entonces han tenido una infancia y una juventud, digamos, muy dura. No materialmente, porque nada le faltaba, al contrario, pero sí emocionalmente. Entonces, cuando han comenzado a luchar por el poder, han repetido los mismos patrones, creo yo, con los que fueron criados, pues. Entonces hay que tener poder. O sea, el poder no es liberar a mi papá, el poder es ejercer el poder. Y eso, ahí hay 2 puntos de vista completamente distintos. Para Kenji Fujimori, el poder sirve para que su papá sea libre. Para Keiko Fujimori, el poder sirve para que ella detente el poder. Y esas 2 concepciones iban a chocar inevitablemente y han chocado. Kenji hizo todo lo que pudo con un presidente muy débil, sin agenda, sin pensamiento propio, ¿no? Que llegó al poder de la mano de todo el antifujimorismo y traicionó a todo el antifujimorismo, ¿no? Eso es increíble. Creyendo que se iba a congraciar con Keiko Fujimori cuando se le explicó en todos los tonos que ella no quería el indulto así, no de esa forma, un indulto trucho. Yo estoy seguro que si su padre hubiera estado realmente enfermo, ella hubiera estado a favor. Pero es evidente también que para la opinión pública es horrible que una hija, ¿no es cierto?, no se ocupe de su padre y de su madre. Kenji se ocupa de su mamá,
Kenji se ocupa de su papá. Es tremendo. O sea, todo este espectáculo pues en público es espantoso. Y lo que hizo Keiko desde el punto de vista político fue pues más inteligente que su hermana. Lo dejó creer que iba a ganar. Lo dejó creer hasta el último minuto que tenía los votos. Lo dejó creer que ya tenía la mesa directiva. Lo dejó creer que tenía el control del Congreso. Le iba sacando un congresista por semana y la iba volviendo loca. Pero ella tenía un as bajo la manga y el as era Mamani. Ahora, como decía ayer Jorge Bruce, muy gracioso, hicieron el casting perfecto, ¿no? Porque buscaron a una persona que podía aparecer en estos prejuicios sociales que tenemos en el Perú como el pobrecito. Así es. ¿no? Como el ignorante, como el que no sabe nada. El que no se da cuenta de las cosas. El que no se da cuenta de las cosas, ¿no? Nosotros te vamos a enseñar, hijito. ¿Ya? Entonces, tanto sus ex compañeros de bancada, Bienvenido Ramírez, Bocángel, como los ministros, como Bruno Yufra, le da ese trato. Ese trato de, tú ya sabes cómo es, ¿ya? Y ya sabes cómo te toca, ¿no? Entonces, él fue un actor magistral, porque además todos han declarado, y él también, que él los ha buscado. Y los ha ido a buscar porque evidentemente tenía un encargo. O sea, si hubiera ido Becerril, nadie le iba a creer. Nadie pues. le cree. ¿Ya? Miki Torres. Miki Torres, Salaverry, no te cree nadie, pues, ¿no? Ni a Chache Chacón, nadie te cree, pues. ¿Que quiere cambiar su voto por unas obras para su pueblo? Nah, fuera de acá. Pero este era perfecto. Era el personaje perfecto. Y caracterizó al personaje perfecto. ¿Eso lo convierte en un héroe? No, el sujeto tiene más problemas que un baldor. Es un chiste siempre digo para viejos. No le paga la pensión de alimentos a su hija, falsificó sus certificados de estudios. Es decir, no declara que tiene 29 millones de soles en posesiones y no le puede pagar a su hija una pensión de 500 soles para que pueda estudiar la chica. El reportaje es terrible, ¿no? ¿Y sabes por qué no le quiere pagar la pensión? Porque le ha dicho que todo lo que tiene está a nombre de su familia y que además él es diabético. Entonces no tiene por qué pagarle ¿Y qué nada. tiene que ver eso? ¿Ah? Entonces la pobre mamá de la niña lloraba y decía que la niña es grande, tiene 20 años, ¿no? Dice, mi papá es congresista y yo no tengo cómo ir a la universidad. Y les aviso a todos que los padres están obligados hasta los 28 años de sus hijos a pagar una carrera siempre que la sigan con éxito. Bueno, ¿qué es éxito? Eso es toda una discusión, pero si al chico le va bien, tienes que pagarla hasta los 28 años. ¿Ok? Bueno, la obligación termina a los 18, pero los estudios y todo lo que esto implica hasta los 28. Entonces, la verdad que no es un héroe, pues. No es un héroe. Es un actor contratado circunstancialmente, ¿no es cierto?, para hundir a Kenji Fujimori, y lo logró. Se bajó un presidente, se bajó a Kenji Fujimori, que hoy va camino a prisión. O sea, Kenji ha salido ayer a hablar, lo vamos a escuchar en un instante, porque él sabe que lo van a procesar por tráfico de influencias. Primero, sus colegas del Congreso, en la mesa directiva, han pedido por unanimidad que se inicien los procedimientos de acusación constitucional y desafuero de Mercedes Arauz, Carlos Bruce, Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez. De los 5. De Mercedes y de Carlos Bruce, porque los mencionan. Porque los mencionan, que es absurdo, ¿no es cierto? No es tiene, absurdo. No tiene sentido. Tendrán que defenderse, pero es evidente que sí hay algunos nombramientos que menciona Bienvenido Ramírez que sí se le otorgan, que sí están, han comenzado. Hay varios hechos, ¿no es cierto?, que corroboran sus dichos, que pueden ser fanfarroneados, exagerados, pero hay algunos de los hechos que sí corroboran sus dichos. O sea que están metidos en un problema muy serio. Y las palabras de Bruno Yufra son muy graves. Él ya tendrá que contratar abogados los mejores que pueda para defenderse, porque lo que él le dice es, tú ya sabes cómo es y cuánto te toca. ¿Ok? Sí. Ahora, Kenji Fujimori, después del terremoto que ha vivido, no se presentó a la juramentación de Vizcarra, le deseó éxito y agradeció a Pedro Pablo Kuczynski por el indulto de su padre. Kenji Fujimori lo que ha hecho ahora es sacar un video ayer. Así es. Se especuló todo el sábado que iba a testificar contra su hermana en el caso Odebrecht. No lo dice exactamente así, pero ustedes lo escucharán, es un video que dura 2 minutos. Habla de que él no es ni frío ni distante, que son las palabras que usa Barata respecto a su hermana. Exactamente, ¿no? Las palabras de Barata, toma eso.
Exactamente. Dice en sencillo que el video en el que él aparece, el único en el que él aparece, está editado, no está completo. Dice que los congresistas de Fuerza Popular todos han recibido, menos los de su bancada, 5 millones de soles en obras asignadas en la Comisión de Presupuesto cada uno. Eso dice. Dice también que Bienvenido Ramírez tendrá que responder por lo que él ha dicho solo. Dice que va a colaborar con todos los casos de corrupción para demostrar quiénes son los verdaderos corruptos. Y dice que esto le ha hecho grave daño a su padre y a su madre. O sea, le está diciendo a su hermana: estás dañando a nuestros padres. No es un mal discurso de contraataque. El problema para todos los peruanos es que mientras vemos a esta familia trompearse, ¿no es cierto?, el Perú no puede ser gobernado. Porque, ¿qué tenemos en juego? Los intereses contrapuestos de dos hermanos en relación a la libertad de su padre. Su padre fue justamente condenado, tenía que cumplir una condena de 25 años, cumplió 10 y un poquito más. Su padre no está enfermo de gravedad. Su padre tiene que volver a la Iroes y, tratando de salvar a su padre, Kenji Fujimori lo terminó de hundir. Ahora, Kenji Fujimori, ¿qué puede hacer? Sí, efectivamente, lo comentamos en algún momento. Puede decir: señor juez, efectivamente, yo por tratar de salvar a mi padre, yo trataba de mantener a Pedro Pablo Kuczynski en el poder porque sabía que él no le iba a hacer ningún caso a ninguna resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y eso nos daba algunos años, hasta el 2021, ¿no es cierto?, con mi papá libre. Y lo hice por proteger a mi papá. Y soy culpable, me allano, y te pueden poner una pena por debajo del límite legal, ¿ok? Que es de 4 a 8, te pueden poner menos de 4 suspendida. Pero eso sí, a cambio, yo le entrego toda la información que tengo sobre actos de corrupción en los cuales está incluso mi hermana. ¿Quiere? Le cuento todo. Joaquín Ramírez, los grifos, el narcotráfico, todo lo cuento. Todo lo que sé, todo lo que he oído y todos los papeles que tengo. Tiene que poner pruebas porque se puede tomar quizá que como está con cólera va... Bueno, mira, hay muchas formas de probar las cosas. Tú puedes decir: fulano se reunió con Mengana y mire el movimiento migratorio, mire los lugares que visitó, mire cómo puedo reconstruir yo exactamente con quién estuvo y dónde estuvo y en qué fechas estuvo, ¿no es cierto? Hay movimientos de dinero del propio Kenji Fujimori que son muy sospechosos. Daniel Llovera hizo un excelente informe, muy largo, donde Miki Torres, que era el abogado de los hermanos Fujimori y amigo y compañero de clase de Kenji Fujimori, ahora está peleado con él, fue el abogado que movilizó dinero, digamos, para que esta empresa Limasa fuera creciendo y creciendo y creciendo, hasta que finalmente recibe un aporte capital del Japón. Rarísimo. Puede contarlo todo. Ahora, tiene que contar lo suficiente para no incriminar a su padre, pero en el caso de su padre ya fue juzgado por corrupción. Non bis in idem, no lo pueden juzgar 2 veces. Ya lo juzgaron y esas condenas de corrupción ya las cumplió. Su hermano Hiro no va a regresar de Japón, solo quedaría él, pero si él cuenta todo y es testigo contra su hermana, le pueden dar una pena muy baja. Pero tiene que sacar al papá del país también, ¿no? Y podría no sacarlo. Podría sacarlo para que, porque si viene la resolución de la corte, tiene que ir a Herodes de nuevo. O podría no sacarlo. Pero digamos, no va, es como como el gallo, ¿no? Va a morir como el vals de Chabuca Granda, ¿no? Este va a morir matando. ¿No? Vamos a la pausa y les pongo el video El video y el análisis y qué pasará con PPK, qué puede pasar con Kenji y qué perspectivas hay con el gobierno de Martín Vizcarra. Volvemos. Esa es una incógnita. Vámonos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Con 35 de la mañana estamos en A Pensar Más con Rosa María Palacios y analizando los hechos del fin de semana, sí, ¿no? Después vamos a hablar bastante de nuestro presidente Vizcarra, pero terminemos con la familia Fujimori. A ver, esto fue lo que dijo Kenji ayer, eso es lo que ha circulado. ¿Tenemos el video? ¿Sí? ¿No se escucha? No se escucha. ¿Por qué no se escucha? Publicados esta semana. Nunca invité al señor Mamani a conversar conmigo. Fue él quien me buscó al finalizar la sesión del Congreso en mi oficina, así como también buscaría reiterativamente a ministros de Estado y al propio presidente de la República.
quiero dejar bien clarito que no participé ni estuve presente en la reunión con los congresistas Mamani, Modesto Figueroa, Carlos Tiquia y Bienvenido Ramírez. Lamento y rechazo las expresiones del congresista Bienvenido Ramírez, pues será él quien tendrá que dar las explicaciones del caso. En la única reunión con el congresista Mamani, la conversación giró principalmente en torno a la repartija de obras desde la Comisión de Presupuesto. El video ha sido editado maliciosamente. La comisión asigna presupuestos arbitrariamente y lo viene haciendo en los últimos 2 años. Se ha repartido obras por el valor de 5 millones de soles a cada parlamentario de Fuerza Popular con su lista de proyectos en mano. Si esta es una práctica común en la comisión y no es un delito, entonces me pregunto, ¿de qué se me acusa? Me someto a todas las investigaciones, seré testigo en los casos que sea necesario y demostraré quiénes son los corruptos. Lamento y rechazo el operativo delincuencial para incriminarme. El vergonzoso ejercicio ilegal de reglaje, la grabación y la extorsión han llegado a todos los niveles de la política hasta remover del cargo al presidente de la República y desaforar a congresistas para recuperar a cualquier costo la mayoría absoluta del Congreso. Estos últimos días han sido muy duros para mí. Lo único que les puedo decir es que no soy ni frío ni distante, y mucho menos un corrupto. Este golpe bajo ha afectado a mi madre, a mi padre y a los peruanos que confían en mí. Esto no se trata de una lucha contra la corrupción, sino de una lucha por el poder. El Perú no merece esto. Bueno, lo que ha dicho Kenji Fujimori es cierto, esto no es una lucha contra la corrupción. No es que Keiko Fujimori esté muy preocupada por la corrupción, de eso no nos va a convencer nunca. Ni tampoco su padre, ni tampoco él. Es una lucha por el poder. En su final es cierto. Ahora, algunos aspectos formales del video. ¿Te has dado cuenta de la cantidad de veces que salta? O sea, sí. corte. Es evidente que más de 2 minutos no hila. No hila. Entonces se está leyendo chuleta, pero, o sea, tiene que ir poco a poco, despacito. Como si la pizarrita no alcanzara para poner todo, hay que cortar y volver. El sonido es muy malo, o sea que se ha hecho de una forma más o menos amateur, ¿no es cierto? Porque el sonido es ambiental, no hay micrófono, ¿no? Pero seguramente ha sido una discusión con Alberto Fujimori papá, ¿no es cierto? Y un borrador hecho entre los dos para que finalmente él lea lo que hemos escuchado. Lo que está diciendo es bien claro, ya lo hemos comentado, y que se va a defender, de los procesos, de qué se me acusa si todo se reparte en obras. No, es que está mal, pues, congresista. O sea, está mal en los demás y está mal en usted. Y si el congresista sabe de otros casos, bueno, nos los contará a todos, ¿no es cierto? O sea, es así de claro. El congresista no tiene iniciativa de gasto. Y las obras no son suyas, son de ejecución del Poder Ejecutivo, de los alcaldes provinciales, distritales y de los gobiernos regionales. Y ellos no tienen un 5%, pues. Ni mucho menos, ni un 1%, ni un nada por ciento, ¿no? Claro, esa es la parte de Bienvenido Ramírez. Pero de todas maneras hay que señalar que en esa conversación sí hay delitos manifiestos, pues, o sea... Y el otro tema es el tema del control de los puestos públicos, ¿no? Que también Bienvenido Ramírez señala y se ha podido acreditar que efectivamente en algunos casos ha conseguido nombramientos en Tumbes, digamos, para los cuales él no estaba autorizado en absoluto. Entonces, eso es un capítulo más de la saga Los hermanos que nos agarramos a golpes todas las semanas. Terrible. Ahora, ¿esto favorece a Keiko Fujimori? Bueno, por el momento sí, porque su objetivo era sacar a Pedro Pablo Kuczynski del poder y consolidar su bancada, o sea, recuperar, y los va a recuperar vía accesitarios, a los miembros de la bancada que lo traicionaron, digamos. Sí, recuperar una mayoría, aunque sean de 66, digamos, para poder tener mayoría simple, pero tenerla. En ese sentido cortoplacista, sí.
pero como su figura, digamos, política a largo plazo, es un desastre. Porque todo el país está viendo que a la señora no le importa mandar preso a su hermano, no le importa que su papá lo metan a la cárcel de nuevo, no le importa la salud de su madre, que vive con su hermano, no le importa nada, con tal de tener el poder. Y esa es una conducta que no se premia en política. Esa no es una no es una conducta de mando, es una conducta de abuso. Entonces la gente quiere autoridad en el Perú, quiere que efectivamente se ponga orden, pero que no se abuse. Y parece ser a todas luces un abuso del poder, ¿no es cierto? No dejar que su padre tenga su propia agenda y su hermano su propia agenda. Ahora, ella a su vez se siente abusada, porque dice, perdón, han abusado de mí primero, ¿no? Porque me han quitado mis congresistas, ¿no? Y mi juego estaba marcado en estos términos y me lo quieren cambiar. No lo voy a permitir. En el camino, 32 millones de peruanos vemos este pleito familiar y decimos, ¿y nosotros qué tenemos que ver en este lío? Que se arreglen entre ellos. Pero no se van a arreglar entre ellos pues fácilmente, van a llevar todo esto, van a judicializar mucho de lo que hemos visto. ¿Cómo crees que termine Alberto Fujimori, Mira, Kenji Fujimori? si siguen ese plan, van a terminar todos presos. Ah, sí. Incluida Keiko. Incluida Keiko, por cierto. Van a terminar todos presos. Porque todos han cometido hechos que son, digamos, criminales. Es evidente que Keiko tiene algo que contar sobre su relación con el señor Ramírez, Joaquín Ramírez, del cual en la entrevista que dio, la única que últimamente dijo algo así como, sé que le va muy bien, creo que le va bien en su negocio, no tengo ni idea de quién es más o menos, ¿no? Hace tiempo trabajó con nosotros, ¿no? Ahí va mal. Y ellos saben que va mal. Ese es el caso grave. No el caso de las donaciones de campaña. Ese caso es el grave. Va preso de nuevo a la Iroes su padre porque le anulan el indulto. Y a su hermano por tráfico de influencias. Que es de 4 a 8 años. No es broma. Entonces, por tratar de regresar a su padre a la cárcel y de meter a su hermano a la cárcel, va a terminar presa ella. Porque conforme pongan presión en esto, ¿quién lleva a poner más presión del otro lado? Así de fácil, vamos todos juntos. ¿Qué le puede pasar a Mamani? Pregunta la gente. Nada. Mamani es lo que se llama un agente provocador. Aunque les parezca increíble, nada. Porque él ha chuponeado sus propias conversaciones. Él está presente en todas. Entonces a Mamani nada. Salvo que ahora sí el juicio de alimentos que tiene, pues comiencen a cobrarle de verdad, ¿no? Supongo, espero, ¿no? Pero digamos, desde el punto de vista penal, no creo que le pase nada. Al presidente de la República, sí, también le puede pasar muchas cosas que creo que son abusivas, que no corresponden. Los delitos graves, los delitos de corrupción, digamos, que se le pudiera haber imputado durante su mandato como ministro, terminaron el 28 de julio del año 2006. Estamos en 2018, han pasado 12 años. Tiene que haber prescrito. El plazo de prescripción para personas mayores de 75 años, además, es la mitad. O sea, ya ha prescrito todo. Ya ha prescrito. Entonces, que le imputen lavado de activos para poder allanar sus casas por las donaciones de campaña del 2011, es bien abusivo. Es bien abusivo. La verdad que lo es. Es bien, que le pongan impedimento de salida de 18 meses, la verdad. Antiguamente en el Perú, lo que se hacía en estos casos era más bien lo contrario, ¿no? Permitías que se vayan. ¿Qué hizo Fujimori con Alan García? Permitió que se vaya, ¿no? Ahora no. Y los Humalas siguen presos. Además, ya van a cumplir 9 meses, que es la mitad del tiempo de los 18 meses de prisión preventiva. El 50% del tiempo lo cumplen ahorita. Normalmente por un delito simple no te pueden poner más de 9 meses de preventiva. Ahí les han puesto 18. Y además, déjenme decirles que por ahí el fiscal se pone entusiasta y el juez también y les meten 36 sin acusación. Hay gente que me pregunta, ¿puedes estar 3 años preso sin que te condenen? Sí, te condenan al final y te absuelven. ¿Y quién te devuelve eso? Nadie. Podrías demandar al Estado peruano, pero no conozco a nadie que le haya ganado al Estado peruano una reparación civil por meterlo a la cárcel por gusto. ¿Ya? Todavía. Y el tema de los estudios de Mamani, no tiene ni primaria, eso podría... Mintió en la hoja de vida. Sí. Ya, digamos, para ser congresista no necesitas tener ni primaria, ni secundaria, ni nada. Este señor mintió en la hoja de vida, sí, podrían llevarlo. ¿Quiénes? Al desafuero. A ver, cuéntenme. Si Kenji tiene
si Keiko tiene por lo menos controlados, mayoría simple del Congreso. 66 votos tiene. ¿Quién lo va a desaforar? ¿Quién? No lo va a desaforar nadie. Entonces ahí es donde todo el mundo dice que se vayan todos, por el amor de Dios. Pero lo que muchos analistas les han explicado es, primero que necesitamos, y yo también, una reforma constitucional para poder recortar un mandato. Que no se va a aprobar porque estos señores no se quieren recortar el mandato, y son ellos los que tienen que recortarse. Y en segundo lugar, con las mismas reglas, solo obtienen los mismos resultados. Primero, hagamos la reforma electoral para ver si tenemos otros resultados. Y después hagamos las elecciones. Pero primero hagamos la reforma electoral. Los temas de la reforma electoral están requete estudiados y planteados. Ya había una comisión que hizo un trabajo, para mí, como les digo, muy suave. Todavía habría que afinarlas. Pero eso le costó el puesto a Patricia Donaire. Y la bancada, porque le dijeron que era un insumo. Había trabajado 6 meses y le dijeron, no, pues ese es un insumo. No iban a hacer nada. Y más bien las normas que han sacado, pocas, que son parches, favorecen la corrupción. Porque para estas elecciones municipales y regionales ni siquiera se tiene que rendir cuenta durante la campaña, sino al finalizar esta. Entonces no tiene ninguna vocación de reformar nada. En ese contexto, ¿qué podemos esperar del gobierno de Vizcarra? Y a eso vamos a dedicarnos los últimos minutos del programa. Así es. ¿Qué perspectivas tenemos para el gobierno de Vizcarra? Preguntan, se comenta bastante que hay un video de Mamani con el presidente de la República. Sí, y el mismo Mamani lo dice. Bueno, pregúntele pues al presidente si no me he reunido con él. Yo lo que presumo a estas alturas es que sí se reunió con el presidente, pero que por alguna razón le ha salido mal el video o el audio y no lo puede mostrar. Porque si no lo hubiesen mostrado. Hace rato, para que renuncie más rápido. Yo creo que sí se reunió, porque en la conversación con Bruno Yufra, que también le grabó. Pero algo todo, salió mal el audio. Por lo menos salió el audio, ¿no es cierto? Nos pasa todo. Pero cuando llega a la casa del presidente, porque ahí deciden encontrarse en estas conversaciones, no logra grabar nada. Entonces él dice, sí hay, ¿por qué no lo muestra? Bueno, porque probablemente no lo tenga, porque no salió. O porque lo que le dijo el presidente fue tan... No es relevante. Irrelevante que no funciona para nada en esta conversación. Bueno, vamos a una pausa. Pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Último bloque, 8 de la mañana con 52 minutos. Muchísimas gracias a todas las personas que nos escriben. Trato de sintetizar. A la gente pide un referéndum. ¿Es posible un referéndum? No es posible, se los he explicado varias veces. El referéndum no está pensado para que se vayan todos, para un recorte del mandato. El referéndum se puede combinar en la reforma constitucional, cuando una reforma constitucional se aprueba en una legislatura con 87 votos y luego pasa a referéndum. Pero necesitas una primera legislatura con 87 votos para hacer la reforma constitucional. Sin eso no hay. No va a haber. Bueno, ha vuelto a tuitear hace minutos el presidente Ollanta Humala. De nuevo, dice así: hace más de 8 meses nos apartaron de nuestros hijos sin ningún motivo. Hoy, que todas las etapas que nuestra ley prevé se han cumplido, esperamos con urgencia que el Tribunal Constitucional resuelva nuestra solicitud favorablemente ante una prisión preventiva, entre comillas, abusiva e injusta. Siguiente tuit. Nuestro pedido, que se sustenta en la correcta conducta procesal que hemos establecido en todos estos años, se sostiene también en el deber del Estado de priorizar el interés superior del niño, con mayor razón cuando se mantiene al padre y a la madre de una misma familia en prisión, lo cual efectivamente es un caso muy raro. El daño, tercer tuit, es irreparable. Por eso, como ciudadano, hago un llamado respetuoso al Tribunal Constitucional a fin de que pueda resolver en el tiempo más breve posible nuestro habeas corpus, que permitiría devolver en alguna medida la tranquilidad a mi familia. Esto se ha emitido hace pocos minutos, hoy 26 de marzo del 2018. Y yo creo que tiene toda la razón. Es un caso muy raro en la política, sobre todo, que se meta preso al padre y a la madre. O sea, eso es rarísimo. O metes preso al padre, o metes preso a la madre, o a uno le pones una medida de arresto domiciliario y al otro lo mandas a la cárcel, pero no a los dos a la cárcel. Es muy extraño, pero en fin. Hay que
hay que tener un poco de consideración y saber que lo que uno pide para otros le puede terminar cayendo a uno encima. Eso es verdad. Sí. Eso es verdad. Entonces, por eso Pedro Cateriano dice algo así, que lamentaba mucho el abuso que se estaba cometiendo con Pedro Pablo Kuczynski, pero que lamentaba más que cuando esos abusos se cometieron con los Humala, los ministros de Pedro Pablo Kuczynski los celebraran y les parecieran bien. Todo regresa, pues. Todo regresa. No hay que decirle el mal a nadie porque te cae encima. Como así, como un tortón. Así es. Rosa María, perspectivas para Vizcarra. Vamos a hablar un poco de Martín Vizcarra. Como ustedes saben, han visto biografías todo el fin de semana. Llega al poder de casualidad. Ahora, dicen que los grandes presidentes llegan al poder de casualidad por una razón muy sencilla. Porque nosotros no los elegimos. Esa está buena. Ahora, elegimos una plancha, ¿no? Claro. Ahora nadie se fija mucho en quién es el vicepresidente porque presume que no va a tener que ejercer el poder, ¿no? Pero dice que los mejores vicepresidentes son los que nosotros no elegimos. Es una broma, mentira, yo sí creo en la democracia. Pero lo cierto es que está cumpliendo una función y debe tener la cabeza muy llena con demasiados consejos. Hay una caricatura muy divertida, me parece que el domingo de ayer, de Carlín, donde está Vizcarra completamente atribulado, donde le dicen, haz un gabinete de funcionarios, haz un gabinete político, haz un gabinete de... todo el mundo le da consejos, ¿no? Enfréntate al fujimorismo, no te enfrentes al fujimorismo. La cara de Vizcarra está completamente mareado, ¿no? Pero sí él ha pedido, y tiene razón, y todas las fuerzas políticas lo han dicho, o sea, Keiko Fujimori no le conviene mantener de acá al 2021, si es que su deseo es mantenerlo en el poder hasta 2021, la figura de una persona que obstruye tanto al poder que hace que un presidente renuncie. Ella puede matarse diciendo que no es obstruccionista, que han tenido siempre un buen trato con el gobierno, todos sabemos que es mentira. O sea, la narrativa no cambia los hechos, ¿no es cierto? Pero dado que la narrativa se repite y se repite, es interesante, que para ellos es importante decir que nunca trataron mal a Pedro Pablo Kuczynski. Le preguntan a Larreta, ¿cuál va a ser el trato con Vizcarra? El mismo que hemos tenido con el gobierno anterior. Cecilia Chacón, el mismo que hemos tenido. Entonces la gente horroriza. No, les hemos dado todas las facilidades para gobernar. Lo cual es falso. Todos sabemos que es falso, eso no ha sido así. Más bien, yo diría que Pedro Pablo Kuczynski buscó todas las facilidades para gobernar con ellos. Y ellos no lo quisieron. Yo no sé si Vizcarra diga, bueno, voy a hacer lo mismo que Pablo Kuczynski, voy a tratar de gobernar con ellos, y le tienen una patada, igual que Pedro Pablo Kuczynski, en cuyo caso tendría que retroceder y regresar más bien a una política de confrontación, que es difícil sin bancada, pero ahí sí tienes que aliarte con el pueblo. Lo que hizo Pedro Pablo Kuczynski para salvar la primera vacancia fue aliarse con el pueblo. Los que salieron a protestar para que no lo vacaran fueron los mismos que salieron a protestar por el indulto. O sea, yo decía, el día que marchábamos contra el indulto, decía, todas las personas que están acá, todas han votado por Pedro Pablo Kuczynski. Ninguna ha votado por Keiko Fujimori. Entonces, hay dos posibilidades. Una es esperar que la Corte Interamericana resuelva el caso de Fujimori, y otra es adelantarse. En el caso de que la Corte Interamericana le pida al presidente Vizcarra que declare nulo el indulto, que declare nulo el en indulto, el acto lo va a declarar nulo. ¿tú crees? Pero en el acto, porque de esa forma se vuelve a tener al antifujimorismo de su lado y a Keiko Fujimori de su lado. Pero en el acto no le queda más remedio. Y a Keiko Fujimori, como reitero, si quiere llegar viva al 2021, tiene que bajar el tono. Porque la narrativa es una, pero la realidad es otra. Y todos sabemos que ella, Mamani, sus secuaces, sus métodos, ¿no? Se han bajado a un presidente que puede haber actuado mal y que tiene la culpa de lo que le ha pasado. Pero se necesitan dos para bailar tango, pues. Los dos son culpables. O sea, ella ha sido capaz de bajarse un presidente a costa de meter a su hermano preso. ¿Pero por qué? Porque no le gusta ese presidente. Porque odia la corrupción. Mentira. Porque le ganó las elecciones. Así de simple. Así de simple. Ahora, Vizcarra también le ganó las elecciones. ¿Lo va a tratar mejor que a Kuczynski? No lo sabemos. No lo sabemos. Pero el odio a Kuczynski era tan visceral por haber indultado a su padre que no paró hasta sacarlo. ¿Cuándo se acelera la vacancia? Cuando se dan cuenta que venía el indulto a Fujimori. Las fechas coinciden, todo coincide.
¿Ya? Entonces ella, desesperada por vacarlo antes de que lo indulte, lo indulta. Bueno, se toma la foto, ¿no? Y de ahí no lo he vuelto a ver. ¿Ha ido esa hija a ver a su padre en todo el verano? Pregunto. No. Preguntémosle a Kenji, ojalá que nos diga. ¿Tienes que visitar a tu papá en todo el verano? Después de la famosa foto. No. Puede mandar a sus nietas de vez en cuando, porque ella se ocupe de su papá. Entonces, así no llegas a una elección en el 2021. En el Perú todavía la gente cree que los hijos tienen que honrar a su padre y a su madre. O sea, todavía creemos eso. O sea que no son los valores que los peruanos queremos para alguien en el poder. Si ella no cambia esa imagen, está frita. Entonces tiene que dejar a Vizcarra por lo menos gobernar un tiempo. Y luego Vizcarra tiene que sentarse y convencerla a ella y a otros líderes políticos de que si no reformamos el sistema electoral peruano, no vamos a tener gobiernos estables. ¿Cuánto tiempo, de los 5 años de gobierno, cuántos años se puede vacar? Hasta el tercer año, ¿verdad? Hasta el cuarto año. Cuarto año. Hasta el cuarto O año. sea, El último año no. Faltarían todavía 2. No, perdóname, discúlpame. La vacancia se puede dar siempre. Lo que no puedes es disolver el Congreso. Ya, suponte que en el último año el presidente se muere. Igual hay que sustituirlo. Entonces, el artículo donde se habla de la vacancia por incapacidad moral está hablando, dice, la presidencia vaca por muerte, ¿no es cierto? Por abandonar el territorio nacional sin permiso del Congreso, ¿no? Por permanente incapacidad física o moral declarada por el Congreso. Entonces, eso puede ser en cualquier momento, siempre. Lo que no puedes es disolver el Congreso, ¿no es cierto?, el último año de su mandato. Entonces, supongamos que tengamos elecciones el 28 de julio del 2021, a partir del 28 de julio del 2020 no se puede disolver el Congreso. Entonces, los próximos 12 años sí se puede disolver. Si el Congreso censura un gabinete, uno más, sí se disuelve. No lo van a censurar, pues. No lo van a censurar. Así de fácil. Hay gente que dice que no, que el gabinete Zavala no vale porque es del presidente anterior. No, es el mismo Congreso y es el mismo gobierno. Son presidencias diferentes, pero es el mismo mandato, el mismo término presidencial de 5 años. Si no, no lo estaría completando, si no estaríamos iniciando uno nuevo. Y para iniciar uno nuevo necesitamos nuevo Congreso. Entonces, escojan pues. ¿Qué quieren? O sea, nuevo Congreso para tener 0 gabinetes censurados o el mismo Congreso con un gabinete censurado, pero no hay otras posibilidades. Hay que decir una cosa más. Han habido varias preguntas el fin de semana porque ha circulado una fotografía que pretendió ser graciosa, no sé, curiosa, de Luis Galarreta con la banda presidencial al lado de Luz Salgado, diciendo además en el portal del Congreso, ¿no es cierto?, que el presidente del Congreso, sí, Luis Galarreta, asumía transitoriamente la presidencia de la República. Eso es absolutamente falso e inconstitucional. La sucesión constitucional está en el artículo 115. La sucesión constitucional no es presidente de la República, presidente del Congreso un ratito, presidente, segundo vicepresidente, perdón, me estoy quedando sin voz. Esa es una payasada del señor Galarreta y, bueno, podía tomarse una foto para su familia, para sus hijos, ¿no?, para pasarla bien, pero ponerla en el portal web del Congreso ya deja de ser una payasada para hacer una infracción a la Constitución. O sea, se ha presentado como un usurpador por 5 minutos, pero como un usurpador. No le corresponde esa banda presidencial. En estas circunstancias no le corresponde. Por lo tanto, debería pedir disculpas para empezar y retirar esa fotografía y retirar toda esa información del portal web del Congreso porque confunde a la población. No hace docencia política y usurpa el poder. Bueno, yo no creo que lo haya hecho. Lo ha hecho por ignorancia. Yo ya no sé. Mira, tiene 3 periodos en el Congreso, ¿no? Yo si fuera un congresista nuevo te diría tal vez. Pero una persona que tiene 3 periodos en el Congreso con 3 partidos distintos ha aprendido bastante, ¿no? O sea, debe haber aprendido bastante. Por lo menos tiene que haber aprendido algo sobre sucesión constitucional. Algo. Él no es ni fue por ningún instante presidente de la República. Es como si le hubieran dado a la banda para que la cargue. O sea, como si fuera el ujier del Congreso. Nada más.
le corresponde la presidencia al señor Martín Vizcarra, no a él ni por un segundo. Entonces, que no le mientan a la población, que no se tomen fotitos ridículas, porque lo único que se entiende es que están desesperados por el poder, ¿no? Pero en fin, 9:04. ¿Qué más? ¿Tenemos alguna pregunta más? Bueno, hay muchas preguntas respecto. Bueno, todo el mundo pide, ¿podría haber reelección en este caso? ¿Reelección de Vizcarra? No. Quien haya detentado el poder no puede reelegirse. O sea, Vizcarra no podría postular a la presidencia de la República en el año 2021. Por más que lo haga estupendo, no se puede. Lamentablemente. ¿Qué pasa con Mechita? Preguntan. Bueno, Mercedes Arauz tiene varias posibilidades. Una es que la desafueren como congresista. Sería lamentable, pero es una posibilidad, y además lo ha planteado la Junta de Portavoces la semana pasada, en cuyo caso deja de ser congresista y continúa siendo vicepresidenta, mientras no la vaquen o no renuncie. El Congreso puede vacarla, sí puede vacarla, puede inhabilitarla, sí puede inhabilitarla. Inhabilitarla significa que no puede ejercer la función pública. Han habido congresistas inhabilitados, muchos. Luz Salgado estuvo inhabilitada 5 años, ella ganó las elecciones del 2001, la vacaron, o sea, la desaforaron y la inhabilitaron por 5 años por haber asistido a la reunión del CIN. No pudo postular el 2006 y regresa al Congreso recién en el 2011. Y en este caso, si la desafuera el Congreso, puede inhabilitarla también. Sí. ¿Y cómo queda como vicepresidenta? Ahí, claro, ahí ya no puede ejercer la función pública, pues. ¿Te das cuenta? Si la inhabilitan, no puede ejercer la función pública. Y Vizcarra se queda solo. Sí, bueno, discúlpame, Alberto Fujimori gobernó sin vicepresidentes, y no pasó nada. Porque no se queda solo, se queda con el presidente del Congreso, el que fuera, como el que le sigue el orden constitucional. Hay un orden. Ahora, si por alguna razón, reiteramos, el presidente del Congreso asume el poder, supongamos que inhabilitan a Mercedes Arauz y el señor pobrecito Vizcarra le da un infarto y se muere, ¿ya? El que tiene que asumir es el presidente o presidenta del Congreso en ese momento. Y la Constitución le ordena, ahí sí, convocar elecciones de inmediato. De inmediato. De inmediato es 4 meses, 5 6 meses. Lo que hizo Paniagua, ¿no? Yo creo que un término de 6 meses es más que suficiente para organizar un proceso electoral. Ahora, si vamos a hablar en serio, entonces comencemos a hablar en serio. Si eso puede pasar y hemos visto lo frágil que es nuestra democracia, ¿por qué no hacemos una reforma electoral? Si yo fuera Vizcarra, ese sería mi primer motivo, digamos, de trabajo. Pero no los va a convencer, pues ese es el problema. No los va a convencer. Vizcarra tiene 2 caminos complicados. En lo político, como te digo, sacar una reforma electoral que nos permita tener autoridades distintas, en lo posible, porque la corrupción vive en el ser humano y siempre va a estar entre nosotros. Y 2, tiene que reactivar la economía del Perú. Ese es el otro gran tema que tiene por delante. Una economía pasmada como la que tenemos en este momento viene mal, viene muy mal. Tiene cosas muy buenas, porque vienen de la disciplina que hemos tenido los peruanos durante muchos años. Pero también viene con cosas muy malas. Las cifras son malas. Hoy día hay varios resúmenes, ustedes los pueden encontrar en varios diarios, que hablan de las cifras que deja PPK y que no son buenas cifras. O sea, no estamos en el 90, calma, ¿no es cierto? Felizmente hay comida, ¿no? O sea, no estamos en la Venezuela de Maduro, tampoco. Pero si no se toman medidas muy, muy urgentes y muy drásticas, las posibilidades que tenemos de crecimiento e inversión cada vez se alejan más. Y sin eso, sin aumentar el consumo, sin aumentar la inversión, no hay posibilidad de que este país despegue. No va a despegar a 6-7% con los minerales arriba, no. Pero sí puede crecer a 4-5% y no lo está haciendo. Por malas políticas públicas. Nos vamos, Rosa María. Hay pena. muchas preguntas que quedan. Nos piden invitar a Kenji. Yo he invitado. Mire, nosotros tenemos la esperanza, y hay que decirlo, que el presidente Martín Vizcarra ha dado su primera entrevista a una radio moquegua, o sea, una sencilla radio provinciana. Si eso es un símbolo de algo, esperemos que venga acá. Esta es la radio más humilde de Lima. De las humildes, la más humilde. Que venga acá, que venga a las radios dominicas, que además somos humildes en Lima, pero poderosos en todo el Perú. Entonces, si lo que le interesa es estar en contacto con el interior del Perú, a través de este medio lo va a poder hacer
y muy fácilmente. Así que esperamos que venga también. Llamaremos también a Kenji nuevamente, ojalá que sea. A Kenji sería ideal que venga, porque nos tiene que contar muchas cosas. Me gustaría hacerle muchas preguntas. Y también a Martín Vizcarra, porque yo creo que su relación con el presidente de la República, expresidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, se deterioró mucho desde la primera vacancia. Mucho. Desde Chinchero, para ser franco. Pero se pudo recomponer. Pero su partida a Ottawa y luego haberlo traído pues a inaugurar 2 veredas en Ancón, la verdad, fue un error garrafal. No, a nadie le gusta que lo usen y lo estaban usando mal. Nos vamos, Rosa María. Nos vamos. Hasta mañana, cuídense mucho. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Ni frío ni distante, y mucho menos un corrupto. Este golpe bajo ha afectado a mi madre, a mi padre y a los peruanos que confían en mí. Esto no se trata de una lucha contra la corrupción, sino de una lucha por el poder. El Perú no merece esto. Bueno, lo que ha dicho Kenji Fujimori es cierto, esto no es una lucha contra la corrupción. No es que Keiko Fujimori esté muy preocupada por la corrupción, de eso no nos va a convencer nunca. Ni tampoco su padre, ni tampoco él. Es una lucha por el poder. Su final es cierto. Ahora, algunos aspectos formales del video. ¿Te has dado cuenta de la cantidad de veces que salta? O sea, sí. corte. Es evidente que más de 2 minutos no hila. No hila. Entonces se está leyendo chuleta, pero, o sea, tiene que ir poco a poco, despacito. Como si la pizarrita no alcanzara para poner todo, hay que cortar y volver, cortar y volver. El sonido es muy malo, o sea que se ha hecho de una forma más o menos amateur, ¿no es cierto? Porque el sonido es ambiental, no hay micrófono, ¿no? Pero seguramente ha sido una discusión con Alberto Fujimori papá, ¿no es cierto? Y un borrador hecho entre los dos para que finalmente él lea lo que hemos escuchado. Lo que está diciendo es bien claro, ya lo hemos comentado, y que se va a defender, de los procesos, de qué se me acusa si todo se reparte en obras. No, es que está mal, pues, congresista. O sea, está mal en los demás y está mal en usted. Y si el congresista sabe de otros casos, bueno, nos los contará a todos, ¿no es cierto? O sea, es así de claro. El congresista no tiene iniciativa de gasto. Y las obras no son suyas, son de ejecución del Poder Ejecutivo, de los alcaldes provinciales, distritales y de los gobiernos regionales. Y ellos no tienen un 5%, pues. Ni mucho menos, ni un 1%, ni un nada por ciento, ¿no? Claro, esa es la parte de Bienvenido Ramírez. Pero de todas maneras hay que señalar que en esa conversación sí hay delitos manifiestos, pues, o sea... Y el otro tema es el tema del control de los puestos públicos, ¿no? Que también Bienvenido Ramírez señala y se ha podido acreditar que efectivamente en algunos casos ha conseguido nombramientos en Tumbes, digamos, para los cuales él no estaba autorizado en absoluto. Entonces, eso es un capítulo más de la saga Los hermanos que nos agarramos a golpes todas las semanas. Terrible. Ahora, ¿esto favorece a Keiko Fujimori? Bueno, por el momento sí, porque su objetivo era sacar a Pedro Pablo Kuczynski del poder y consolidar su bancada, o sea, recuperar, y los va a recuperar vía accesitarios, a los miembros de la bancada que lo traicionaron, digamos. Sí, recuperar una mayoría, aunque sean de 66, digamos, para poder tener mayoría simple, pero tenerla. En ese sentido cortoplacista sí, pero como su figura, digamos, política a largo plazo, es un desastre, porque todo el país está viendo que a la señora no le importa mandar preso a su hermano, no le importa que su papá lo metan a la cárcel de nuevo, no le importa la salud de su madre, que vive con su hermano, no le importa nada, con tal de tener poder. Y esa es una conducta que no se premia en política. Esa no es una no es una conducta de mando, es una conducta de abuso.
Entonces la gente quiere autoridad en el Perú, quiere que efectivamente se ponga orden, pero que no se abuse. Y parece ser a todas luces un abuso del poder, ¿no es cierto? No dejar que su padre tenga su propia agenda y su hermano su propia agenda. Ahora, ella a su vez se siente abusada, porque dice, perdón, han abusado de mí primero, ¿no? Porque me han quitado mis congresistas, ¿no? Y mi juego estaba marcado en estos términos y me lo quieren cambiar. No lo voy a permitir. En el camino, 32 millones de peruanos vemos este pleito familiar y decimos, ¿y nosotros qué tenemos que ver en este lío? Que se arreglen entre ellos. Pero no se van a arreglar entre ellos pues fácilmente, van a llevar todo esto, van a judicializar mucho de lo que hemos visto. ¿Cómo crees que termine Alberto Fujimori, Mira, Kenji Fujimori? si siguen ese plan, van a terminar todos presos. Ah, sí. Incluida Keiko. Incluida Keiko, por cierto. Van a terminar todos presos. Porque todos han cometido hechos que son, digamos, criminales. Es evidente que Keiko tiene algo que contar sobre su relación con el señor Ramírez, Joaquín Ramírez, del cual en la entrevista que dio, la única que últimamente, dijo algo así como, sé que le va muy bien, creo que le va bien en su negocio, no tengo ni idea de quién es más o menos, ¿no? Hace tiempo trabajó con nosotros, ¿no? Ahí va mal. Y ellos saben que va mal. Ese es el caso grave. No el caso de las donaciones de campaña. Ese caso es el grave. Va preso de nuevo a la Diroes su padre porque le anulan el indulto. Y a su hermano por tráfico de influencias. Que es de 4 a 8 años. No es broma. Entonces, por tratar de regresar a su padre a la cárcel y de meter a su hermano a la cárcel, va a terminar presa ella. Porque conforme pongan presión en esto, ¿quién iba a poner más presión del otro lado? Así de fácil, vamos todos juntos. ¿Qué le puede pasar a Mamani? Pregunta la gente. Nada. Mamani es lo que se llama un agente provocador. Aunque les parezca increíble, nada. Porque él ha chuponeado sus propias conversaciones. Él está presente en todas. Entonces a Mamani nada. Salvo que ahora sí el juicio de alimentos que tiene, pues comiencen a cobrarle de verdad, ¿no? Supongo, espero, ¿no? Pero digamos, desde el punto de vista penal, no creo que le pase nada. Al presidente de la República, sí, también le puede pasar muchas cosas que creo que son abusivas, que no corresponden. Los delitos graves, los delitos de corrupción, digamos, que se le pudiera haber imputado durante su mandato como ministro, terminaron el 28 de julio del año 2006. Estamos en 2018, han pasado 12 años. Tiene que haber prescrito. El plazo de prescripción para personas mayores de 75 años, además, es la mitad. O sea, ya ha prescrito todo. Ya ha prescrito. Entonces, que le imputen lavado de activos para poder allanar sus casas por las donaciones de campaña del 2011, es bien abusivo. Es bien abusivo. La verdad que lo es. Es bien, que le pongan impedimento de salida de 18 meses, la verdad. Antiguamente en el Perú, lo que se hacía en estos casos era más bien lo contrario, ¿no? Permitías que se vayan. ¿Qué hizo Fujimori con Alan García? Permitió que se vaya, ¿no? Ahora no. Y los Humala siguen presos. Además, ya van a cumplir 9 meses, que es la mitad del tiempo de los 18 meses de prisión preventiva. El 50% del tiempo lo cumplen ahorita. Normalmente por un delito simple no te pueden poner más de 9 meses de preventiva. A ellos les han puesto 18. Y además, déjenme decirles que por ahí el fiscal se pone entusiasta y el juez también y les meten 36 sin acusación. Hay gente que me pregunta, ¿puedes estar 3 años preso sin que te condenen? Sí, te condenan al final y te absuelven. ¿Y quién te devuelve eso? Nadie. Podrías demandar al Estado peruano, pero no conozco a nadie que le haya ganado al Estado peruano una reparación civil por meterlo a la cárcel por gusto. Todavía. Y el tema de los estudios de Mamani, no tiene ni primaria, eso podría... Mintió en la hoja de vida. Sí. Ya, digamos, para ser congresista no necesitas tener, han comenzado. Hay varios hechos, ¿no es cierto?, que corroboran sus dichos, que pueden ser fanfarroneados, exagerados, pero hay algunos de los hechos que sí corroboran sus dichos. O sea que están metidos en un problema muy serio. Y las palabras de Bruno Yufra son muy graves. Él ya tendrá que contratar abogados los mejores que pueda para defenderse, porque lo que él le dice es, tú ya sabes cómo es y cuánto te toca. ¿Ok? Sí. Ahora, Kenji Fujimori, después del terremoto que ha vivido, no se presentó a la juramentación de Vizcarra, le deseó éxito y agradeció a Pedro Pablo Kuczynski por el indulto de su padre,
Kenji Fujimori lo que ha hecho ahora es sacar un video ayer. Así es. Se especuló todo el sábado que iba a testificar contra su hermana en el caso Odebrecht. No lo dice exactamente así, pero ustedes lo escucharán. Es un video que dura 2 minutos. Habla de que él no es ni frío ni distante, que son las palabras que usa Barata respecto a su hermana. Exactamente, ¿no? Las palabras de Barata, toma eso. Exactamente. Dice en sencillo que el video en el que él aparece, el único en el que él aparece, está editado, no está completo. Dice que los congresistas de Fuerza Popular todos han recibido, menos los de su bancada, 5 millones de soles en obras asignadas en la Comisión de Presupuesto cada uno. Eso dice. Dice también que Bienvenido Ramírez tendrá que responder por lo que él ha dicho solo. Dice que va a colaborar con todos los casos de corrupción para demostrar quiénes son los verdaderos corruptos. Y dice que esto le ha hecho grave daño a su padre y a su madre. O sea, le está diciendo a su hermana: estás dañando a nuestros padres. No es un mal discurso de contraataque. El problema para todos los peruanos es que mientras vemos a esta familia trompearse, ¿no es cierto?, el Perú no puede ser gobernado. Porque, ¿qué tenemos en juego? Los intereses contrapuestos de dos hermanos en relación a la libertad de su padre. Su padre fue justamente condenado. Tenía que cumplir una condena de 25 años, cumplió 10 y un poquito más. Su padre no está enfermo de gravedad. Su padre tiene que volver a la Iroes y tratando de salvar a su padre, Kenji Fujimori lo terminó de hundir. Ahora, Kenji Fujimori, ¿qué puede hacer? Sí, efectivamente, lo comentamos en algún momento. Puede decir: señor juez, efectivamente, yo por tratar de salvar a mi padre, yo trataba de mantener a Pedro Pablo Kuczynski en el poder porque sabía que él no le iba a hacer ningún caso a ninguna resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y eso nos daba algunos años, hasta el 2021, ¿no es cierto?, con mi papá libre. Y lo hice por proteger a mi papá. Y soy culpable, me allano, y te pueden poner una pena por debajo del límite legal. ¿Ok? Que es de 4 a 8, te pueden poner menos de 4 suspendida. Pero eso sí, a cambio, yo le entrego toda la información que tengo sobre actos de corrupción en los cuales está inclusa mi hermana. ¿Quiere? Le cuento todo. Joaquín Ramírez, los grifos, el narcotráfico, todo lo cuento. Todo lo que sé, todo lo que he oído y no todos los papeles que tengo. Tiene que poner pruebas porque se puede tomar quizá que como está con cólera va... Bueno, mira, hay muchas formas de probar las cosas. Tú puedes decir: fulano se reunió con Mengana y mire el movimiento migratorio, mire los lugares que visitó, mire cómo puedo reconstruir yo exactamente con quién estuvo y dónde estuvo y en qué fechas estuvo, ¿no es cierto? Hay movimientos de dinero del propio Kenji Fujimori que son muy sospechosos. Daniel Llovera hizo un excelente informe, muy largo, donde Miki Torres, que era el abogado de los hermanos Fujimori y amigo y compañero de clase de Kenji Fujimori, ahora está peleado con él, fue el abogado que movilizó dinero, digamos, para que esta empresa Limasa fuera creciendo y creciendo y creciendo, hasta que finalmente recibe un aporte capital del Japón. Rarísimo. Puede contarlo todo. Ahora, tiene que contar lo suficiente para no incriminar a su padre, pero en el caso de su padre ya fue juzgado por corrupción. Non bis in idem, no lo pueden juzgar 2 veces. Ya lo juzgaron y esas condenas de corrupción ya las cumplió. Su hermano Hiro no va a regresar de Japón, solo quedaría él, pero si él cuenta todo y es testigo contra su hermana, le pueden dar una pena muy baja. Pero tiene que sacar al papá del país también, ¿no? Y podría no sacarlo. Podría sacarlo para que, porque si viene la resolución de la Corte, tiene que ir a Herodes de nuevo. O podría no sacarlo. Pero digamos, no va, es como como el gallo, ¿no? Va a morir como de pie. El bar de Chabuca Granda, ¿no? Este va a morir matando. ¿No? Vamos a la pausa y les pongo el video El video y el análisis y qué pasará con PPK, qué puede pasar con Kenji y qué perspectivas hay con el gobierno de Martín Vizcarra. Volvemos. Esa es una incógnita. Vámonos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Con 35 de la mañana estamos en A Pensar Más con Rosa María Palacios y analizando los hechos del fin de semana, sí, ¿no? Después vamos a hablar bastante de nuestro presidente Vizcarra, pero terminemos con la familia Fujimori. A ver, esto fue lo que dijo Kenji ayer, eso es lo que ha circulado. ¿Tenemos el video? ¿Sí?
¿No se escucha? No se escucha. ¿Por qué no se escucha? Publicados esta semana. Nunca invité al señor Mamani a conversar conmigo. Fue él quien me buscó al finalizar la sesión del Congreso en mi oficina, así como también buscaría reiterativamente a ministros de Estado y al propio presidente de la República. Quiero dejar bien clarito que no participé ni estuve presente en la reunión con los congresistas Mamani, Modesto Figueroa, Carlos Tiquia y Bienvenido Ramírez. Lamento y rechazo las expresiones del congresista Bienvenido Ramírez, pues será él quien tendrá que dar las explicaciones del caso. En la única reunión con el congresista Mamani, la conversación giró principalmente en torno a la repartija de obras desde la Comisión de Presupuesto. El video ha sido editado maliciosamente. La comisión asigna presupuestos arbitrariamente y lo viene haciendo en los últimos 2 años. Se ha repartido obras por el valor de 5 millones de soles a cada parlamentario de Fuerza Popular con su lista de proyectos en mano. Si esta es una práctica común en la comisión y no es un delito, entonces me pregunto, ¿de qué se me acusa? Me someto a todas las investigaciones, seré testigo en los casos que sea necesario y demostraré quiénes son los corruptos. Lamento y rechazo el operativo delincuencial para incriminarme. El vergonzoso ejercicio ilegal de reglaje, la grabación y la extorsión han llegado a todos los niveles de la política hasta remover del cargo al presidente de la República y desaforar a congresistas para recuperar a cualquier costo la mayoría absoluta del Congreso. Estos últimos días han sido muy duros para mí. Lo único que les puedo decir es que no soy ni... En Egipto me parece que encuentras un ejemplo. Cleopatra y Ptolomeo. Ah, claro, muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué pasa con los hermanos Fujimori? Ahora, Keiko no es precisamente Cleopatra, ¿no? Por lo que la crónica dice. Pero en fin. No, miren, es una historia muy larga, con muchos capítulos. Este es un capítulo más, pero que va en un camino de deterioro cada vez peor, ¿no? Que es lo que uno ve, como cualquier familia, donde uno ve que hay una parte de una familia que se lleva mal con la otra y las cosas caen. Si no hay alguien que pare, ¿no es cierto?, en algún momento, las cosas se van a poner peor y peor y peor y peor. Alguien tiene que ser, digamos, más noble y decir, ya, acá termina, ¿no? Pero, porque si no las cosas se ponen peor. Pero en esta familia no sucede eso por muchas razones, ¿no? La primera es porque estos niños han tenido una infancia muy, muy compleja, ¿no? Han sido criados durante 10 años en un cuartel militar prácticamente, y donde veían que sus padres, bueno, se trataban de la forma en la que se trataban. Bueno, en muchas familias pasa, pero en esta probablemente fue peor porque todo fue público. Una cosa es que tus papás se trompeen en privado y otra cosa es que se trompeen por periódico. Y luego, porque estos niños en su mayoría optaron por su padre. Optaron por el padre. Keiko Fujimori optó por su padre y Kenji se lo dijo al juez. Yo durante 5 años, desde los 12 a los 17 años, no supe nada de mi madre. Absolutamente nada. Entonces, él no quería estar con su madre porque decía que le hacía daño. Y porque su madre no estaba bien, la salud mental de su madre no estaba bien, no estaba sana. Terrible. Y su madre hacía política para ser presidente de la República también. Sí, congresista. Entonces vieron a sus padres pelear por el poder, en otro nivel, pero pelear por el poder. Y luego, el padre fugado, estos chicos abandonados en el Perú, porque el padre se fugó y a Keiko la dejó con sus cosas en el Palacio de Gobierno. Y la que salió así despidiéndose los empleados, como lo hizo Pedro Pablo Kuczynski hace unos días, fue ella, con su perrito en sus cajitas. Y la que estaba parada al lado de ella, ¿quién era? ¿Tú no te acuerdas de eso? ¿Quién está parada en las fotos al lado de ella cuando tiene que salir del Palacio de Gobierno? ¿Ana Vega? Ana Vega. Ana Vega fue. Claro. No estaba su madre, no estaba su padre, estaba Ana Vega. Entonces, han tenido una infancia y una juventud, digamos, muy dura, no materialmente, porque no a nada les faltaba, al contrario,
pero sí emocionalmente. Entonces, cuando han comenzado a luchar por el poder, han repetido los mismos patrones, creo yo, con los que fueron criados, pues. Entonces hay que tener poder. O sea, el poder no es liberar a mi papá, el poder es ejercer el poder. Y eso, ahí hay dos puntos de vista completamente distintos. Para Kenji Fujimori, el poder sirve para que su papá sea libre. Para Keiko Fujimori, el poder sirve para que ella detente el poder. Y esas dos concepciones iban a chocar inevitablemente, y han chocado. Kenji hizo todo lo que pudo con un presidente muy débil, sin agenda, sin pensamiento propio, ¿no? Que llegó al poder de la mano de todo el antifujimorismo y traicionó a todo el antifujimorismo, ¿no? Es increíble. Creyendo que se iba a congraciar con Keiko Fujimori cuando se le explicó en todos los tonos que ella no quería el indulto así, no de esa forma, un indulto trucho. Yo estoy seguro que si su padre hubiera estado realmente enfermo, ella hubiera estado a favor. Pero es evidente también que para la opinión pública es horrible que una hija, ¿no es cierto?, no se ocupe de su padre y de su madre. Kenji se ocupa de su mamá, Kenji se ocupa de su papá. O sea, todo este espectáculo pues en público es espantoso. Y lo que hizo Keiko desde el punto de vista político fue pues más inteligente que su hermana. Lo dejó creer que iba a ganar. Lo dejó creer hasta el último minuto que tenía los votos. Lo dejó creer que ya tenía la mesa directiva. Lo dejó creer que tenía el control del Congreso. Le iba sacando un congresista por semana y la iba volviendo loca. Pero ella tenía un as bajo la manga y el as era Mamani. Ahora, como decía ayer Jorge Bruce, muy gracioso, hicieron el casting perfecto, ¿no? Porque buscaron a una persona que podía aparecer en estos prejuicios sociales que tenemos en el Perú como el pobrecito. Así es. ¿No? Como el ignorante, como el que no sabe nada. El que no se da cuenta de las cosas. El que no se da cuenta de las cosas, ¿no? Nosotros te vamos a enseñar, hijito, ¿ya? Entonces, tanto sus ex compañeros de bancada, Bienvenido Ramírez, Bocángel, como los ministros, como Bruno Yufra, le da ese trato de, tú ya sabes cómo es, ¿ya? Y ya sabes cómo te toca, ¿no? Entonces, él fue un actor magistral, porque además todos han declarado, y él también, que él los ha buscado. Y los ha ido a buscar porque evidentemente tenía un encargo. O sea, si hubiera ido Becerril, nadie le iba a creer. Nadie pues. Le cree. Miki Torres. O sea, la Berry, no te cree nadie, pues, ¿no? Ni a Chache Chacón, nadie te cree, pues. ¿Que quiere cambiar su voto por una sobra para su pueblo? Nah, fuera de acá. Pero este era perfecto. Era el personaje perfecto. Y caracterizó al personaje perfecto. ¿Eso lo convierte en un héroe? No, el sujeto tiene más problemas que un baldor. Es un chiste siempre digo para viejos. No le paga la pensión de alimentos a su hija, falsificó sus certificados de estudios. Es decir, no declara que tiene 29 millones de soles en posesiones y no le puede pagar a su hija una pensión de 500 soles para que pueda estudiar la chica. El reportaje es terrible, ¿no? ¿Y sabes por qué no le quiere pagar la pensión? Porque le ha dicho que todo lo que tiene está a nombre de su familia y que además él es diabético. Entonces no tiene por qué pagarle nada. Tiene que ver eso? ¿Ah? Entonces la pobre mamá de la niña lloraba y decía, la niña es grande, tiene 20 años, ¿no? Dice, mi papá es congresista y yo no tengo cómo ir a la universidad. Y les aviso a todos que los padres están obligados hasta los 28 años de sus hijos a pagar una carrera siempre que la sigan con éxito. Bueno, ¿qué es éxito? Eso es toda una discusión, pero si al chico le va bien, tienes que pagarla hasta los 28 años. ¿Ok? Bueno, la obligación termina a los 18, pero los estudios y todo lo que esto implica hasta los 28. Entonces, la verdad que no es un héroe, pues. No es un héroe. Es un actor contratado circunstancialmente, ¿no es cierto?, para hundir a Kenji Fujimori, y lo logró. Se bajó un presidente, se bajó a Kenji Fujimori, que hoy va camino a prisión. O sea, Kenji ha salido ayer a hablar, lo vamos a escuchar en un instante, porque él sabe que lo van a procesar por tráfico de influencias. Primero, sus colegas del Congreso en la mesa directiva han pedido por unanimidad que se inicien los procedimientos de acusación constitucional y desafuero de Mercedes Arauz, Carlos Bruce, Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez. De los 5.
de los 5. De Mercedes y de Carlos Bruce, porque los mencionan. Porque los mencionan, que es absurdo, ¿no es cierto? No que es tiene, absurdo. No tiene tendrán que defenderse, pero es evidente que sí hay algunos nombramientos que menciona Bienvenido Ramírez que sí se le otorgan, que sí están. Sí. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8 de la mañana con 1 minuto, señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ya estamos conectados con Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, Radio Santo Domingo, RSD en Chimbote, Radio Santa Rosa en Lima, toda la red dominica de medios de comunicación a sus órdenes, y también pues nuestro saludo para Ayacucho a través de La Voz de Ayacucho y a todo Huánuco a través de Radio Huánuco en frecuencia modulada. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, muy buenos días. Lunes Santo, ayer domingo de Ramos, como ustedes recordarán, esta es una radio pastoral y siempre estamos muy atentos al calendario de la iglesia. Se pone fin a la Cuaresma este próximo domingo. Cuaresma es un tiempo de preparación y nosotros esperamos que también, así como después de un Viernes Santo viene la resurrección, estemos pasando el Viernes Santo ya y pronto lleguemos a la resurrección. Pero parece que no salimos del Viernes Santo, hoy día vamos a explicar por qué. Pero también decirles a todos los seguidores de Radio Santa Rosa que hay actividades especiales que, como ustedes saben, siempre tenemos todos los años. Jueves, viernes, sábado y domingo de programación especial, no se emitirá este programa. Y también martes en la noche, ya les vamos a dar los detalles de la programación, hay la procesión especial que sale de acá, de la Basílica de Nuestra Señora del Rosario, que es popularmente conocida como Santo Domingo, aquí en Conde de Superunda, con Camaná. Y vamos a darles toda la información. Es parte de los festejos de la Semana Santa de Lima, del centro de Lima, que ha sido declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad, la Semana Santa limeña, porque justamente, bueno, mucha gente sale de Lima, pero hay que saber que mucha gente que permanece en la ciudad disfruta de estas manifestaciones de fe, que son básicamente el acompañamiento de la pasión de Cristo y finalmente el domingo triunfante de la resurrección. Así que hay mucho por hacer. La iglesia recomienda a todos confesarse durante la Cuaresma. Dice la iglesia por lo menos una vez al año, pero de ser posible en la Cuaresma. Si no lo ha hecho, pues hágalo ahora. Tiene todos estos días para hacerlo. Ya jueves, viernes, sábado y domingo es más complicado, hay mucha gente, entonces aproveche para hacerlo de una vez. Mientras tanto, hablando de confesiones, los paralelos son tantos, pues no hemos tenido muchas, pero sí, la última vez que estuvimos juntos, que fue el viernes pasado, nos aprestábamos a escuchar el mensaje del presidente de la República, Martín Vizcarra. Martín Vizcarra, hay que decirlo, nació en el año 63, y como muchos de los que nacimos en el año 63, se llama Martín probablemente en homenaje a la colonización de San Martín de Porres. Claro. Las personas que nacieron en 1963 en el Perú, muchísimos Martínez y Martinas fueron bautizados de esa manera por sus padres, porque San Martín de Porres fue justamente canonizado en 1962 y sus madres pues atribuían sus nacimientos a algún milagro de San Martín. Así que por eso es Martín Alberto Vizcarra Carranza, nuestro nuevo presidente de la República, casado, 4 hijos, es un buen padre de familia hasta donde se vivió, y abuelo, tiene un nieto, me parece, que lo llevaron a la juramentación. La juramentación fue muy sobria, como ustedes imaginarán, no hay ninguna posibilidad de invitar a nadie internacional, van los embajadores locales acreditados, y bueno, los mismos congresistas, la familia y punto, no hubo más. El discurso breve, conciso, de ingeniero, como dicen, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, pero lo que correspondía, ¿no? Discreto, sobrio, lo que correspondía en una emergencia, porque es una situación de emergencia. A ti te dicen, no sé, pues el lunes que vas a ser presidente el viernes, no tienes mucho tiempo para, o peor, que el miércoles que vas a ser presidente el viernes, no tienes mucho tiempo para escribir. Y en segundo lugar,
plagado de buenos deseos, como he escrito ayer, plagado de buenos deseos, pero que, claro, si son buenos deseos y no se concretan en hechos, quedarán nada más que en palabras. Una buena señal es que el Congreso lo aplaudió, a diferencia de Kuczynski, que lo pifiaron durante toda su juramentación, o parte de la juramentación. El único que no aplaudió fue Cheput. Se mantuvo muy reservado, muy ensimismado en él mismo, ¿no? Bueno, y Mercedes Arauz, ¿no? Sí. Cuando el presidente anuncia que cambiará todo el gabinete, Mercedes Arauz permanece estática, ¿no? De brazos cruzados. Yo no sé en qué estaban pensando en realidad. O sea, cuando un nuevo presidente del Consejo de Ministros se nombra, ese nuevo presidente del Consejo de Ministros, por supuesto, tiene que elegir a los ministros, ¿no es cierto?, con coordinación con el presidente de la República, a propuesta, dice la Constitución, y con la anuencia del presidente de la República. Propone y el presidente dice sí. Entonces, si vamos a tener un nuevo presidente de la República, ¿cómo no vamos a tener un nuevo presidente del Consejo de Ministros? ¿Y cómo no vamos a tener un nuevo gabinete? Nada impide que Vizcarra llame a gente que ha sido ministro en el pasado, pero en el pasado cercano o lejano. Pero lo que hay que decir es que Vizcarra ha preferido, y eso sí, no es una omisión, porque él es un hombre formal, ha preferido tener la menor cercanía posible con el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Ni mencionó al presidente. No lo mencionó, nada. No le agradeció, solamente dijo que días terribles estaban pasando. Es cierto, y eso hay que decirlo, que él se apartó o lo apartaron, ya lo sabremos algún día, él se apartó o lo apartaron del ejercicio del poder. O sea, él dice Ottawa, él no quería estar acá. Es cierto también que él no sabía del indulto a Alberto Fujimori. Porque es un buen político, creo yo, y le hubiera aconsejado al presidente que no lo hiciera. Pero el presidente no estaba para escuchar razones, supongo, en ese momento. Y lo que hoy está pagando el presidente Kuczynski, expresidente Kuczynski, es el no haber querido escuchar. Esa es la verdad. Se le dijo en todos los tonos que lo último que podía hacer era destruir su poca palabra. Bueno, la destruyó. Indultando a Fujimori la destruyó y hoy nadie le cree nada. Ahora, la suerte del presidente Kuczynski también merece un capítulo especial, ¿no? El sábado nos hemos todos sorprendido con la noticia de que el fiscal Hamilton Castro, a toda velocidad, no solamente pedía el impedimento de salir del país de Pedro Pablo Kuczynski, sino que estaba allanando su casa en Cieneguilla y su casa en Choquehuanca, que son dos propiedades en realidad. Una que ha mantenido alquilada como renta, pero ahora nadie pues quiere vivir al lado del presidente, o sea que está vacía, y otra en la que vive. Ese registro de su domicilio ha durado muchas horas, terminó tarde en la noche del sábado, y a todas luces parece un exceso, ¿no? Lo que sorprende además, de eso tendremos que hablar en su momento con los abogados del señor Kuczynski, es que la investigación no sea por el caso Mamani o por el caso de corrupción reciente, sino que sea el caso de Westfield y los temas de Odebrecht del año 2004-2006 durante la segunda parte de su ministerio, ¿no? Como ministro de Economía y Minas, de Energía y Minas, perdón, Economía y Finanzas, fue de Energía y Minas antes, de Economía y Finanzas y primer ministro. ¿Por qué? Porque ahí tú podrías decir que hubo tráfico de influencias, podrías decir que hubo negociación incompatible. Todos esos tipos penales pueden aplicarse, digo pueden porque no soy fiscal, pueden aplicarse, podrían aplicarse a la conducta del presidente. Pero lavado de activos, o sea, Kuczynski tendría que haber lavado para Odebrecht y me vas a decir a mí 12 años después haber devuelto algo a alguien, ¿no? O Sepúlveda tendría que haber lavado para Kuczynski, ¿no es cierto?, de alguna manera hacer su testaferro y devolvérselo. Sepúlveda dice que no era su testaferro, dice que iban mitad a mitad. Eso es lo que dice Sepúlveda. Y que sus utilidades se las depositaba en su cuenta y el señor Kuczynski las gastaba como quería. Entonces, a mí me preocupa nuevamente, y este es el caso de este fiscal, es que se utilicen tipos legales que no son los aplicables. ¿Para qué? Para que la persona sea procesada de todas maneras, aunque ya haya prescrito el delito. Es decir, si lo procesaran por tráfico de influencias, que es 8 años, en caso de funcionario público, la máxima, o negociación incompatible, no podrían procesarlo porque inmediatamente los abogados tendrían que decir, disculpe señor, aquí reconocemos que hay esto,
Eso es un camino de Nakazaki. Puede decir que reconozco que no hay nada. César Nakazaki va a ser el abogado. Reconozco que no hay nada, que no hay, ¿no? O sí reconocemos que efectivamente se consumó tal delito, pero se consumó y terminó sus efectos hace muchos años. ¿Ya pasó, ya prescribió todo? El tráfico de influencias de todas maneras y negociación incompatible también. Lo que sucede es lo siguiente, es que Ficón Hamilton Castro quiere, al igual que Ollanta-Humala, Nadine Heredia, al igual que Keiko Fujimori, en eso sí, al igual que Toledo, acusarlo, no, perdón, al igual que en el caso de Toledo 2011 también, ¿no? Acusarlo por lavado de activos por donaciones de campaña. Y volvemos al mismo tema. Que no es delito. Que no es delito, pues. Si es lavado de activos, porque dice, estamos investigando desde 2004 al 2015. Entonces decía, ¿pero por qué? Si ha sido ministro de 2004 al 2006. No, es que es lavado de activos. ¿Por qué? Por las donaciones de campaña. Eso es lo que le presenta al juez el sábado. Entonces ¿no hemos dicho ya 100 veces que las donaciones de campaña no son lavado de activos? Bueno, ahora, mientras dilucidan esto, tú sabes que pueden pasar pues 3 o 4 años, ¿no? Y lo pueden meter 18 meses preso. A Kuczynski, claro. Pero o sea, si Humala está preso por 3 millones de dólares, exactamente, por $300,000 también se va Kuczynski preso, por la campaña del 2011. Porque Barata alega entregarle a Susana Lapuente $300,000. Entonces, igual Keiko Fujimori es intocable, pero por lo menos a sus secretarios generales les allanaron las casas. Entonces, no lo están juzgando por los actos del 2004, 2006. No les están imputando un lavado de activos por 2004, 2006. El tema de más cercano, digamos, es la donación de campaña del 2011 para hacer eso, lavado de activos, y que se le puede imputar un delito porque ese sí no ha prescrito. Complicado, ¿no? El de 2011. No ha prescrito. No ha prescrito. No ha prescrito. Ahora, no ha prescrito si es que consideras que eso es lavado. Pero yo considero que eso no es lavado y la mitad de los penalistas de Lima o más en el Perú consideran que eso no es lavado. Entonces, hay un tema ahí complejo de explicar. La otra es que, miren, siempre hay que alabar cuando un fiscal pues es rápido, ¿no? Mosca, hace las cosas con celeridad. Pero fue demasiado rápido. En comparación pues con el resto, ¿no? Porque con Alan García ni con parsimonia, no le pasa nada. También a la misma declaración, tanta plata, tanto a Alba Castro, igualito. Y nada, no le allanan su casa, no le registran nada. Ahora, desde el punto de vista de cosas interesantes que puede encontrar el fiscal de la campaña del 2011 en su casa en Cineguilla, lo dudo, es una casa de campo, y en la de Lima podría encontrar pues papeles de la campaña, sí, pero este tipo de información tendría que llenar su casa en Wisconsin para encontrar algo, ¿no? O sus oficinas en Miami. Entonces, parecía más un show, ¿no? Para decir, acá estamos, estos somos. Un show que no le hace ningún bien a Vizcarra. Ese es el otro problema. No, le hace mucho daño a Vizcarra. Porque el mensaje es, la gente cree, y Keiko Fujimori también, que es el presidente el que ordena este tipo de cosas. Cuando hay total independencia, o debería haberla, ¿no? Entonces, la gente cree que es Vizcarra el que ha ordenado atacar a Pedro Pablo Kuczynski. No lo deja bien. Igual como Keiko Fujimori creía que era PPK el que atacaba las casas de Yoshiyama y de Bedoya. Entonces, no lo deja bien. No lo deja bien en nada. Y está en un problema. Ahora, le preguntaron ayer, el presidente Vizcarra ha decidido hacer visitas inopinadas y tempraneras. En este momento está en el Colegio Melitón Carvajal. Ayer estuvo en el Hospital del Niño. Dar pocas declaraciones, muy pocas. O sea, un estilo Castañeda al ocio, ¿no? No hablo mucho y aparezco en el sitio muy temprano en la mañana. Entonces estoy en las microondas de la mañana en los noticieros y no aparezco. Más que para eso, ¿no? Parece un estilo. Ya visto, ¿no? No es malo porque funciona. De hecho, a Castañeda al ocio le funcionó por años. Pero como que ya está un poco visto, ¿no? Y no dar mucha información. Casi nula información, ¿no? Entonces su gabinete ha dicho que en una semana, ¿no? Han circulado listas de nombres, por WhatsApp, todo el fin de semana, listas y listas, pero nada, eso es cierto, por cierto. Yo, si lo que he aprendido con 20 años en esto es, cada vez que te mandan una lista, la lista no es.
Salvo que alguien de la familia te diga, no, sí nos han dicho que vayamos a la juramentación. Ah, ya. Bueno, vamos a hacer una pausa porque como les dije, entre las cosas que han pasado este fin de semana, también tenemos pues una guerra, siento que ni Caín ni Abel, oye, una cosa... Huáscar de Atahualpa. Huáscar de Atahualpa. Hay muchos personajes históricos, ¿no es cierto? Que incluyen, y de ficción también, pero esto es, hermano, es poco, ¿ah? Bueno, vamos a buscar, te aseguro que en algunos reinos, en la sociedad medieval, tiene que haber también habido este tipo de peleas por el poder. Pues son peleas gigantescas, ¿eh? Vamos a la pausa y regresamos. Vamos a la pausa y retornamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 19 minutos, estamos a través de la red Sodomco en esta transmisión de A Pensar Más. Rosa María Magali Llanos nos escribe y nos dice...